saludos de la Iglesia de Dolores. Efesios capítulo 3, vamos a leer los versículos 14 al 19. Hoy se me ha alentado porque nos saludamos con Santiago y Santiago me dice: a mí me encantan los pasajes largos. Me encantan los pasajes largos, dicen las predicaciones largas. Bien, Santiago, Yo no voy a decir una película de nuestra realidad. Ah, sí, ¿verdad? No quiero el juego. Nadie se va a la mitad de la película en el cine. Está queriendo que no termine la película. Claro. Media manija, usted pastor y usted casa. Pastor, antes de empezar, saludos de Nelly, Raquel. Está pasando una situación. Sí. Está tranquila ella, pero están haciendo atención acá, atención vino, tomografía y todo, que estoy explicando el ejercicio de Tenemos que estar orando por esto. Entonces, también retribúyale nuestros saludos. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál era el propósito del clamor y la oración de Pablo? Expresión de propósito. ¿Para qué Pablo estaba preocupado? ¿Por qué Pablo oraba por estos creyentes? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, qué palabras tremendas del apóstol Pablo. Sin lugar a dudas, estas palabras tienen que ser inspiradas por el Espíritu de Dios. Ninguna mente humana pudo haber escrito por cuenta propia lo que acá se dice. Es un pasaje tan profundo. Recuerdan que el miércoles pasado, en la reunión de oración, estuvimos leyendo este capítulo 3, lo leímos, pero es un capítulo sumamente profundo, donde Pablo estaba preocupado por los creyentes, y atrás de la preocupación de Pablo está la preocupación de Dios por cada uno de sus hijos. Así como nosotros como padres terrenales nos preocupamos por el buen desempeño de nuestros hijos, por el buen desarrollo de nuestros hijos, así Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Muchos estarán diciendo: ¿y cuál será la voluntad de Dios para este año 2024? Y por ahí andan algunos que, más de ser intuidores en la palabra, parece que leen los horóscopos cristianos, adivinándole el futuro a todo el mundo. Hermanos, hay una voluntad general en la Biblia, y yo les puedo decir sin temor a equivocarme cuál es la voluntad de Dios para su vida en 2024. No porque yo sepa más que nadie, sino porque está acá revelado en la Escritura. Después está la voluntad personal de Dios para cada uno de nosotros. Pero hay una voluntad general para Dios, con Dios, por medio de su iglesia, y es que nosotros crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está preocupado para que estos creyentes echen raíces y estén fundamentados en el amor de Cristo. Mi hermano, ¿sobre qué está fundamentada tu fe? Bueno, quizás tú me digas: en Cristo. Perfecto. ¿Qué profundidad tienen esas raíces en tu vida? ¿Están recibiendo los nutrientes del amor de Dios? ¿Esas raíces se han ramificado en otras cosas que no es el amor de Dios? Pablo dice: arraigados y cimentados. Y nos dicen que en el amor del Señor. Y ese es el fundamento de nuestra fe. El amor de Dios. Quiera Dios que cada uno de los que estemos hoy acá, estemos por el motivo de que amamos a Dios. No simplemente por el mandamiento en sí. Si Dios nos manda a congregarnos, es un mandamiento. Pero si es por el mandamiento en sí solamente, entonces ya vemos que el fundamento está equivocado. No es el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Y esa es la preocupación de Pablo, que los efesios crecieran en el amor de Dios que excede a todo lo que imaginamos o comprendemos.
Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros, hermanos. El amor de Dios es tan grande, es tan vasto, es tan infinito que nadie puede decir, bueno, yo no necesito crecer este año en el amor de Dios. Sí, necesitamos conocer más a Dios. Ninguno de nosotros conoce a Dios como realmente le tenemos que conocer. Ninguno de nosotros ama a Dios como realmente le tenemos que amar. Y ese es el fundamento donde tienen que estar nuestras raíces como plantas de Dios, como árboles de Dios plantados en el huerto de nuestro Padre Celestial, en el amor de Cristo. Esa tiene que ser la motivación para todo lo que nosotros hagamos para Dios, el amor del Señor. Por lo tanto, en este pasaje claramente Pablo nos enseña lo importante acerca de nuestro fundamento como cristianos. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿Cuál es tu fundamento hoy de estar acá? Que Dios te sane, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios esto, lo otro. ¿O quieres conocer a Dios? Hermanos, muchos en las iglesias no conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Yo conozco del presidente de la calle Pou, pero no conozco en persona al presidente de la calle Pou. A Dios también, hermanos. Se puede saber mucho de Dios. Se puede tener información de Dios, pero de ahí a conocer a Dios, de experimentar su amor, de tener una comunión íntima con Dios, eso es otra cosa. Muchos no conocen a Dios, muchos tienen el fundamento equivocado. Por lo tanto, hermanos, es nuestra intención que nos debe quedar bien en claro que necesitamos, más que nunca, a partir de este año, si no lo estamos haciendo, de empezar a estar arraigados y cimentados, bien fundados en el amor de Dios. Echar raíces en ese amor, hermano, que sobrepasa todo lo que no entendemos. Si esto no es así, ¿qué va a pasar? Si nuestras raíces no están arraigadas en el lugar correcto, ¿qué va a pasar? Bueno, yo le voy a decir lo que va a pasar. Marcos capítulo 4. Yo le voy a decir lo que pasa cuando las raíces son superficiales y no están en el lugar correcto. Marcos capítulo 4. ¿Saben que ahí en Marcos capítulo 4 el Señor cuenta una de las grandes parábolas, que es la parábola del sembrador? La parábola del sembrador. Marcos capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos 5 al 6. A ver qué pasa cuando nuestro fundamento está equivocado, cuando nuestras raíces son superficiales. Dice en el versículo 5 de Marcos 4, recuerdan que en el versículo 4 el Señor dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Pero en el versículo 5 dice que la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. No tenía mucha tierra. Hermano, ¿cuál es la tierra que nuestra vida necesita para crecer? ¿Cuál es la tierra? Según Pablo, leímos en los Efesios. Sí, la palabra, pero hay algo que excede a la palabra. La tierra donde tiene que crecer y arraigar nuestra vida es el amor de Cristo. Yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, pero si mi conocimiento está por fuera de ese amor, entonces no me sirve de nada que yo conozca la Biblia de tapa a tapa. La tierra donde el cristiano necesita estar arraigado y fundamentado es el amor de Dios. Es el amor de Dios, amar a Dios. Por eso dice acá que no tenía mucha tierra. No tenía mucha tierra. ¿Y qué pasó? Brotó, dio apariencia de una planta viva que parecía que iba a crecer esta planta, parecía que iba a dar fruto, parecía que iba a dar flores, tenía una apariencia preciosa, pero dice que tenía muy poca profundidad, tenía poca tierra. Y dice en el versículo 6, pero salido el sol, se quemó. ¿Por qué se quemó? Porque no tenía raíz y se secó. Hermano, tus raíces, ¿cómo están? ¿Están secas tus raíces? ¿Están secas o están en el torrente del amor de Dios, recibiendo los nutrientes, recibiendo la fortaleza, recibiendo la bendición del amor de Dios? Y eso es sumamente importante, hermano. ¿Saben cuántos corazones de creyentes están secos? Secos y no experimentan el amor por Dios ni por Cristo, porque su fundamento no es el amor de Dios.
tienen un fundamento cambiado, tienen un fundamento equivocado y no podemos tener nuestra vida cristiana en otro fundamento que no sea el amor de Dios y el amor. Y esa es la preocupación de Dios, que cada uno de nosotros ame al Señor, que le conozca de una manera personal, que anhelemos la presencia de Dios, que anhelemos las cosas de Dios, que anhelemos la casa de Dios, pero no para que el mundo me aplauda, sino porque ahí es donde experimento esa dulce comunión del amor del Padre Celestial. Y no me importa más nada, simplemente experimentar el amor de la presencia de Dios en mi vida. Así que el verdadero fundamento de nuestras vidas como creyentes debe ser Dios mismo. ¿Por qué Dios mismo? 1 Juan 4:8 que dice, Dios es amor. Entonces cualquier otra cosa, hermanos, cualquier otra cosa que no sea Dios nuestro fundamento, a veces puede ser las cosas de Dios. La iglesia no puede ser nuestro fundamento. Nosotros no podemos dejar la casa del Señor por el Señor de la casa. No, aún ni su palabra. Nosotros tenemos que amar a Dios. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, nosotros obedecemos porque amamos a Dios. Y eso es sumamente importante, hermano, porque a veces podemos derivar en una vida religiosa, pero seca de amor, carente de amor. Hacemos las cosas, nos comportamos decentemente, pero no movidos por el amor, sino movidos porque sabemos que es un mandamiento, pero lo hacemos por el mero hecho del mandamiento, pero no motivados por el amor a nuestro Señor. Así que, hermanos, nuestra tierra debe ser Dios mismo, el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Romanos 5:5? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No nos dio un poquito, Dios derramó abundantemente de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios. Y en ese fundamento nosotros tenemos que crecer. Ese es el fundamento donde tenemos que echar raíces. Ese es el fundamento donde tenemos que echar bases sólidas. El amor de Dios. Hay un pasaje paralelo que está allí en Colosenses, en el capítulo 2, versículo 7, donde Pablo le dice allí a los colosenses, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Está hablando de Cristo, porque Cristo es Dios y Dios es amor. Entonces ese tiene que ser el fundamento de nuestra vida, hermano. Cristo mismo, Dios mismo, Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él. Mi vida tiene que estar centrada en Dios, en Cristo. Ese es el fundamento de mi vida. No nuestro conocimiento de la palabra. No lo que yo pueda hacer por Dios. No lo que yo pueda ofrendar por Dios. No mi servicio por Dios. No por querer tener reconocimiento públicamente. No por mi vida de oración. No. Si bien esas cosas son sumamente importantes en nuestra vida espiritual, pero cuidado, si hacemos todo eso con una motivación equivocada, no va a ser de bendición. La motivación tiene que ser el amor de Dios en mi vida. Por eso sirvo, por eso vengo al culto, por eso tengo oración, por eso amo la palabra de Dios, porque me mueve el amor hacia Dios. El amor hacia Dios. A veces nosotros pensamos que haciendo todas estas cosas estamos cumpliendo para que Dios me ame. Nosotros pensamos muchas veces que si no hago esto, que si no hago lo otro, entonces el amor de Dios de alguna manera se va a truncar en mi vida. Hermanos, todo eso que yo les decía recién, que es sumamente necesario para nuestro propio beneficio personal, espiritualmente hablando, como creyentes, para que crezcamos, para cumplir con ese supremo llamamiento de Dios en Cristo, pero para hacer efectivo todo eso que yo les decía, el orar, el leer la Biblia, el congregarse, el servir, para que realmente todo eso sea efectivo, para que todo eso sea de bendición, mis hermanos, bueno, eso tiene que estar arraigado por el amor de Dios, tiene que estar cimentado en el amor de Dios, porque yo puedo leer la Biblia, pero no por amor a Dios, simplemente por el mandamiento en sí. Puedo servir a Dios, pero no movido por el amor, simplemente por el mandamiento en sí. Y obediencia sin amor es religión. Obediencia sin amor es religión. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nosotros debemos de tener una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Entonces, para que nuestra vida espiritual sea efectiva, necesita ser el resultado del amor de Dios. Hacemos lo que hacemos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, ayunamos, ofrendamos, servimos, movidos por el amor de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14? Pablo dice allí,
El apóstol Pablo, todos conocemos a grandes rasgos su conversión. Era un hombre que odiaba la fe cristiana, que odiaba el evangelio, iba persiguiendo a los cristianos, le sale el Señor Jesucristo al encuentro, y allí él cae del caballo y le sale al cruce del Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La segunda pregunta que le hace Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces el Señor lo comisiona para que vaya a predicar el evangelio. El Señor lo comisiona como apóstol, como pastor, como maestro a los gentiles. Le da ese mandamiento a Pablo. Pero sin embargo, hermanos, no solamente Pablo fue por el mandamiento del Señor. Ahí en 2 Corintios 5:14, Pablo dice: porque el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo es el que me obliga a mí a hacer lo que hago. Sí, Dios lo había mandado a ir por todas partes a predicar el evangelio. Dios lo había mandado, pero atrás del mandamiento estaba el amor. Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe. La palabra constreñir es me empuja. El amor de Dios me empuja. El amor de Dios me obliga. Y eso tiene que ser. El amor de Dios me obliga, a pesar de que esté cansado de los problemas, a que yo venga a servir. El amor de Dios me tiene que obligar a que yo evangelice. El amor de Dios me tiene que obligar a que yo venga a los cultos. El amor de Dios, no que los hermanos me vean y a llenarme el ojo a fulano y a sultano. Entonces ya tengo el fundamento equivocado. No vengo por amor a Dios, vengo para quedar bien con el hermano que hace 3 domingos que me está llamando si voy a venir a la iglesia o no. Y a veces nos manejamos así en el ámbito evangélico. Y la iglesia está reseca del amor de Dios. Se hacen las cosas mecánicamente porque sabemos que hay que hacerlas, pero la motivación no es el amor, es el mandamiento, por el mandamiento mismo. ¿Qué mérito tiene, hermanos? Por lo tanto, debemos de crecer, estar fundamentados en el amor de Dios. Ese amor que Pablo dice que excede todo lo que nosotros podamos imaginar y conocer. Pablo decía: el amor de Dios es el que me obliga. El amor de Dios. No solamente que Pablo hacía todo lo que hacía, que era impresionante, él mismo dice que había servido más que nosotros apóstoles, pero él todavía aclara que no había sido por fuerza propia, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué pasa, hermano? Cuando uno es movido por el amor de Dios, la gracia de Dios es infinita hacia uno. Ahora, cuando nosotros hacemos las cosas simplemente por el mero hecho de la obligación, la gracia de Dios se detiene en nuestra vida. Por eso muchas veces tenemos una vida seca, carente de las bendiciones de Dios, porque el suministro de la gracia se da a través del amor de Dios, el amor de Dios. Por eso Pablo dice: por la gracia de Dios he hecho todo lo que yo he hecho. No he sido yo, ha sido la gracia de Dios en mí. Y la gracia de Dios es derramada en aquellos corazones que están siendo arraigados y cimentados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque a veces nos confundimos. Podemos vivir nuestras vidas cristianas y cumplir con muchísimas cosas de nuestro diario vivir como creyentes, pero están basadas en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias motivaciones personales, y tenemos que tener cuidado con eso, por los motivos personales, no totalmente dependientes del amor de Dios. Todo lo que nosotros hagamos para el Señor tiene que estar dependientemente siendo nutrido por el amor del Señor. Por ejemplo, esta carta que Pablo le está escribiendo a los Efesios, donde les dice que tienen que crecer, que tienen que estar fundamentados en el amor de Dios. Pasan los años, ¿y qué pasó con esta iglesia? Pasan unos 20 o 25 años y esta iglesia había crecido, esta iglesia se había hecho muy grande, pero había dejado el fundamento, que el fundamento ¿cuál es? Arraigados y cimentados en el amor de Cristo. Y recibe una gran reprensión del Señor. Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 2, esta iglesia tenía culto todos los domingos, tenía estudio bíblico, tenía reunión de oración, daba de comer a los pobres, era celosa por la sana doctrina, como somos nosotros, celosos por la sana doctrina, pero el Señor estaba viendo que esos corazones estaban carentes del fundamento. Habían dejado su primer amor. Hacían todo, como nosotros quizás hacemos todo. Nos reunimos todos los domingos, todos los miércoles, pero ¿qué me motiva? Ahí está el problema. Porque el Señor dice: sí, yo conozco todo lo que trabajás, yo conozco que defendés la doctrina, que sos celosazo, que vas a todos los cultos, pero tengo contra ti que ya no me amas como lo hacías antes. Tus raíces están débiles.
Tus raíces ya no están nutridas en el amor de Dios, simplemente en la obligación misma, de la obligación por hacer las cosas. Y dice allí en Apocalipsis capítulo 2, le leo el texto, porque es la misma iglesia en Éfeso a la que Pablo le está enseñando que tienen que conocer el amor de Dios, que tienen que estar arraigados en el amor del Señor. Y dice allí entonces, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5. Por si lo quiere buscar allí en su Biblia. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ya era una iglesia que había sido fundada por Pablo, ya tenía quizás acá, cuando Dios se le revela a Juan en la isla de Patmos, quizás ya la iglesia en Éfeso tenía 30 años de fundada. Era una iglesia que había trabajado, había hecho una labor misionera, era impresionante, pero sus raíces dejaron de crecer en el amor de Dios. Se estaba secando. Por eso el Señor le dice, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Y cuando hay los peros, ¿qué tenemos que hacer cuando en la Biblia aparecen los peros? Tenemos que prestar mucha atención cada vez que hay un pero. Acá hay un pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No le llenamos el ojo al Señor religiosamente, hermano. El Señor quiere que realmente le amamos así como Él nos amó a nosotros incondicionalmente. Cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Y Dios demanda de nosotros que le amemos. Ese es el más grande de los mandamientos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra mente. Amar al Señor. ¿Cuántas iglesias tienen vida de iglesia? Lo único que tienen son programas. Tienen muchos programas. Tienen más programas que libros en la Biblia, pero eso no quiere decir que es una iglesia que ame al Señor. Simplemente es para llenar el ojo. Nosotros tenemos que discernir las cosas, hermano. No por hacer muchas cosas quiere decir que amemos al Señor. Se pueden hacer cantidad de cosas. Sin embargo, el fundamento puede estar errado. Acá esta iglesia claramente era una iglesia que defendía la doctrina, que desenmascaraba a los falsos apóstoles, pero el Señor está viendo lo que era importante. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice ahí. Por tanto, arrepiéntete. Si nosotros no estamos creciendo en el amor de Dios, en ese suministro inagotable, infinito que es su amor, entonces, bueno, tenemos que arrepentirnos y ver por qué no estamos echando raíces en el amor de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Habrá otras cosas que superen ese amor de Dios? ¿Cuáles son las trabas en mi vida que no dejan que mis raíces como cristiano estén siendo profundas en el amor de Cristo? Claramente esto es un pecado, porque teniendo a disposición todo el amor infinito de Dios y no crecer en él, hay un problema. Y el Señor le dice, tienes que arrepentirte. Dice, y haz las primeras obras. Las primeras obras eran las que hacían por el amor y la pasión hacia el Señor Jesucristo. Eso le está diciendo las primeras obras, las que se hacían realmente con amor, con celo, con devoción. Arrepiéntete de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. La iglesia en Éfeso dejó de existir pocos años después. El candelero, la luz se apagó. Y qué terrible, hermanos, porque cuando el amor de Dios no está en una congregación, entonces la luz se apaga. Y hay de nosotros si se apaga la luz. Pasaron los años y ya las segunda, terceras, cuartas generaciones sabían sí de memoria cómo orar, cómo evangelizar, habían recibido información, pero hermanos, ¿dónde está nuestro arraigo? ¿Dónde está nuestro fundamento? A veces aprendemos como los loros a repetir la oración, a cómo comportarnos, aprendemos el comportamiento, pero ¿qué me motiva realmente? ¿Amo a Dios realmente? ¿Tengo esa experiencia de amor por mi Señor? ¿Disfruto realmente del Señor? ¿O Dios para mí simplemente es una idea abstracta en mi mente que anda apoyando por ahí? ¿Quién es Dios realmente en tu vida? ¿Tienes una relación personal con el Señor? ¿Lo amas realmente al Señor así como amas
a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y aún mucho más. Porque el Señor así lo dice en su palabra. Si alguno ama a hijo, hija, esposo, esposa más que a mí, no es digno de mí, hermano. Es tremendo el desafío que Dios nos hace de amarle incondicionalmente, de sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo, por amor a su palabra, por amor a su causa, al Evangelio, por amor al Señor. Los Gálatas tuvieron ese mismo problema. Los Gálatas habían empezado a desviar del fundamento y habían empezado a hacer las cosas de una manera legalista. Habían empezado a guardar mandamientos que Dios no les había mandado, habían empezado a poner otro fundamento que era la obediencia por encima del amor. Y Pablo los tiene que reprender duramente en el capítulo 3 allí a los Gálatas. Duramente, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne, porque estaban simplemente obedeciendo reglas humanas y eso se transforma en legalismo. Cuando obedecemos reglas humanas, se transforma en legalismo. Cuando obedecemos aún cosas que están en la palabra de Dios sin amor, se transforma en religión, simplemente. Y cuando obedecemos mandamientos de hombres, peor, se transforma en legalismo. Y Pablo tiene que reprenderlos duramente. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo escribe a los Corintios y está terminando la primera carta, en el capítulo 16, terminando ya la primera carta, en el versículo 14, Pablo es claro ahí, a una iglesia que tenía muchos dones, una iglesia que tenía mucha gente, pero una iglesia que no tenía amor por causa de su inmadurez espiritual. Ya eran inmaduros espirituales. Estaban creciendo en el amor de Dios. Pero Pablo le dice ahí, todas vuestras cosas sean hechas con... No hay una, hermano. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 1 Corintios 12, Pablo habla de la diversidad allí de los dones que ellos tenían. Y en 1 Corintios capítulo 14 habla de cómo ordenar esos dones en el culto público para que no hubiese relajos hablando en criollo en el culto. Pero en el medio que tenemos el capítulo 12 y el capítulo 14. Claro, Pablo dice, pero un poquito. Pero si yo hablo lenguas, pero si yo diera mi cuerpo a ser quemado, pero si yo entregara todos mis bienes a los pobres, pero si lo hago con la motivación equivocada, que no es el amor, no me sirve de nada. No me sirve de nada. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Afuera la gente del mundo hace buenas obras, pero ¿qué lo motiva? Lo motiva a salir en crónica, en la foto, recibir el abrazo del intendente. No lo motiva el amor de Cristo. Cualquiera hace el bien ahí afuera. Pero ¿basado en qué? Bueno, nosotros no tenemos que copiar el patrón del mundo. El patrón nuestro es el que está en las Escrituras. Las cosas hay que hacerlas por amor. No para que me aplaudan, no para que me exalten, sino porque amo, realmente hago las cosas. Por eso les digo que a veces se nos traspapelan las ideas y agarramos para cualquier lado. Muchos creyentes en el cuerpo de Cristo, la iglesia, ellos no dudan que Dios los ha llamado cuando los rescató. No dudan que Dios los ha llamado cuando les lavó de sus pecados. No dudan que Dios les amó y les perdonó. Pero ahora en el presente están dudando del amor de Dios. Han condicionado el amor de Dios. Y lo condicionan, ¿saben cómo? Bueno, si yo hago esto, Dios me va a amar. Si dejo de hacer esto, Dios me va a querer un poco menos. Y entonces condicionamos por mis méritos propios el amor de Dios. Entonces nosotros pensamos que si voy a orar mucho, Dios me va a amar mucho. Si voy a orar poco, Dios me va a amar poco. No funciona así, hermano. No funciona. Yo no voy a hacer nada de más para que Dios me ame más de lo que yo me ama. Y no voy a hacer nada de menos para que el amor de Dios disminuya en mi vida. Nada de lo que yo haga, deje de hacer o pueda seguir haciendo, va a limitar o va a condicionar el amor de Dios. Dios me va a amar con un amor completo, un amor perfecto, a pesar de mí. Por tanto, no podemos pensar así, hoy el Señor me tiene que bendecir mucho porque he orado mucho. Hoy no leí la Biblia, el Señor va a estar enojadísimo conmigo y no me ama tanto. Entonces vamos condicionando el amor de Dios basados en lo que yo hago para Él. Y no puede ser ahí, así hermano. La palabra dice que si nosotros, siendo pecadores, Dios nos amó y no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las demás cosas? Dios no cambia, mis hermanos. Dios es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Y si Él nos amó,
Él nos está amando y Él nos seguirá amando a pesar de nosotros mismos, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades. Dios nos seguirá amando eternamente, eternamente. Nuestra vida cristiana no se fundamenta en el cumplimiento de preceptos y actividades, sino por el amor que tenemos hacia el Señor mismo.